En esta oportunidad vamos a compartir nuestra pantalla para poder dar a conocer algunas ideas, algún resumen de lo que queremos tocar en esta tarde. Nosotros tenemos ya un buen tiempo trabajando en el sistema de la función fiscal. Hemos iniciado el nuevo código procesal penal en el año 2008. Han habido fiscales inductores que han recorrido el país. Han habido diversos eventos en el trajinar del tiempo, lo que permite de alguna manera estar a la altura de las expectativas de este evento y sobre todo de los jóvenes que entiendo están atentos a esta capacitación, a este diplomado. Quiero habilitar la opción de compartir pantalla y lo hacemos en este momento. No sé si es que me puedes confirmar, si es que ya está en pantalla la... No, doctor, todavía. Ok. Ahora sí, ¿Ahora ya está? está cargando. Sí, está cargando. Perfecto, perfecto. Bien. Ahora sí. Me da mucho gusto encontrarme en esta oportunidad con la actividad académica a través de ejercicio de la ponencia de eventos académicos. Sabemos nosotros que estos eventos permiten pues tener de alguna manera la oportunidad de intercambiar ideas sobre la función fiscal y jurisdiccional. Nosotros sabemos de la importancia de Lex Academy, inclusive en su eslogan, ¿no? Cuando dice que atender el lado humano del abogado es su prioridad. Efectivamente, pues es no solamente, creo yo, la premisa de esta organización académica de atender el lado humano del abogado como prioridad, sino también de nosotros los que estamos en actividad. Pues dentro de la función fiscal para la elaboración de documentos, tenemos que también tener esa premisa, la de atender el lado humano del usuario, porque esa también es nuestra prioridad. Coincidencia que la encuentro en esta organización que nos ha convocado para esta tarde. Y en base a esta premisa de carácter nominal, vamos a dar unas pautas sobre lo que queremos compartir en este evento de cómo elaborar proyectos de providencias, disposiciones, requerimientos y oficios. Se han tocado ya diversos temas. Hemos estado en este diplomado durante 13 sesiones aproximadamente, llevando a cabo la actividad académica. Ya los jóvenes se han, y también abogados, el evento está dirigido a estudiantes de Derecho, está dirigido a bachilleres, a abogados y a todas las personas que requieran conocer, ¿no? Cómo es que se deben elaborar documentos o proyectos de providencias, disposiciones, requerimientos y oficios. Como ya hemos escuchado en las sesiones anteriores, hemos conocido lo que es la etapa de la investigación preparatoria en un proceso penal. Hemos conocido también ya lo que significa la etapa intermedia en el proceso penal. Y también la teoría del caso, hemos escuchado a ponentes hablar sobre los tipos de proyectos de disposición para casos emblemáticos, las funciones también del asistente administrativo. Todo ello ha conllevado pues a que a esta altura del evento del diplomado tengamos ya algunas ideas más claras de lo que debemos entender en este modelo del nuevo Código Procesal Penal. Bien, antes de ello, no está de más recalcar siempre esto porque sabemos siempre, o se escucha siempre, ¿no?, de hablar del Ministerio Público, hasta podría ser redundante, ¿no?, que hoy estén escuchándome hablar del Ministerio Público en el sentido de que es un organismo autónomo y que tiene una labor de defensa de la legalidad, pero resulta pues que esto es lo que nunca debemos dejar de leer, ¿no?, de dejar de entender o dejar de saber, porque es pues
el Ministerio Público, quien cumple pues un rol importante dentro de la sociedad, pues es el quien representa a la sociedad en juicio. El defensor de la legalidad, como los fiscales, en este caso penales, no representan al investigado, no representan al agraviado en juicio. Ellos representan o se representa a la sociedad. Partiéndolo o viéndolo desde ese punto, hay que tener presente siempre que lo que se busca es que no ocurra impunidad, representando como se debe a la sociedad en juicio. El Ministerio Público sabemos pues que también ejerce la función de prevención del delito. Tenemos en el Ministerio Público fiscalías especializadas en prevención del delito, dentro de la función que están realizando los fiscales de la Fiscalía también especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Hay fiscalías especializadas también ahora en delitos de violencia de género, de agresiones a las mujeres y los integrantes del grupo familiar, un tema tan delicado en razón a que existe mucha, digamos, noticia criminal, ¿no? de la vulneración a las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Bueno, es un rol amplio y macro lo que hace o le toca hacer dentro de la sociedad del Ministerio Público. Los fiscales, pues, en esa función amplia, actúan ellos siempre en el ejercicio individual de la función. Ellos tienen un criterio propio, los fiscales actúan de manera que hace que lo que se decide sea siempre acorde a la legalidad, lo que se decida sea siempre acorde a lo que manda la ley, y lo que se decida también sea acorde al criterio de la investigación, porque todo parte de una estrategia. Recordemos, señores discentes, que todo parte en la persecución del delito de una estrategia. ¿Cómo quiere el fiscal golpear? ¿Cómo quiere llegar a sancionar una conducta ilícita? Bueno, son funciones que deben estar siempre presentes para que nunca olvidemos el rol importante que cumple en la colectividad el Ministerio Público a través de los fiscales que trabajan en los diversos distritos fiscales en el país. Sin embargo, también queda claro, en razón a su propia independencia de los fiscales, es que sus acciones son con arreglo a ley, y estas acciones que se dan con arreglo a ley tienen pues que partir en reconocer que somos, o es una entidad que se debe a un cuerpo debidamente jerarquizado y organizado. No estamos en una entidad en donde debemos hacer, digamos, ajena en las disposiciones que emite la superioridad. Tenemos una Fiscalía de la Nación, tenemos una Fiscalía Suprema, tenemos una Fiscalía Superior, tenemos una Fiscalía Provincial, y ese cuerpo jerárquico se rige en base a la ley para instruir al equipo liderado por los fiscales, a fin de que la acción de la lucha contra la delincuencia llegue a poder en su momento buscar la sanción de la delincuencia común que se ve en las calles. Decía esto de la jerarquía porque es importante reconocer que se debe tener en cuenta ello, ¿no? Sin embargo, también por propia ley orgánica del Ministerio Público, los fiscales ejercen una función a propio criterio, con arreglo a ley, ¿no? Tan es así que, si bien también están en el deber el personal administrativo, el personal en función fiscal, hablando también ahora de el personal jurisdiccional en estos órganos judiciales, están en el deber todos de cumplir la jerarquía que está organizada dentro de la entidad. Así es como se trabaja. También debemos, digamos, decir las cosas o comunicar a los superiores cuando ocurren hechos que no están acorde a ley, como es el caso del
el magistrado titular José Domingo Pérez Gómez, cuando tuvo que dar cuenta de las acciones que se estaban realizando para poder, de alguna manera, involucrar en actividades propias que tenían como investigadores y persecutores del delito, cuando en aquella época se sonaba el caso de la Fiscalía a través del ex fiscal de la Nación, el doctor Chávarri. Bueno, es así como se debe actuar, considero yo, con arreglo a ley, respetando a la jerarquía, y en el propio ejercicio de la función, con libre criterio, comunicar a la superioridad los actos que se tengan que comunicar o denunciando los actos que se tengan que denunciar, porque los fiscales adjuntos provinciales, los fiscales provinciales, el personal administrativo, el personal de función fiscal, tampoco, no es que por más que estemos en una entidad jerarquizada, debamos hacer o acatar órdenes que están fuera del marco legal. No es posible converger con actos que no están acorde a ley. Entonces, quería tocar esto para que los discentes en este evento académico recordemos siempre eso. Recordemos que estamos formados en leyes, estamos formados en derecho, y conociendo la ley, reconociendo a la superioridad, también debemos entender que debemos buscar actuar siempre con arreglo a ley. Bien, he hecho esta pequeña introducción sobre el Ministerio Público y bueno, las atribuciones que tiene también en la Constitución. Vamos ahora sí a tocar los puntos señalados en la ponencia para esta tarde, señores discentes. Se me ha convocado para hablar sobre cómo elaborar documentos o cómo elaborar providencias, disposiciones, requerimientos, oficios en la función fiscal jurisdiccional. Sobre ello, el Ministerio Público, en el ámbito de su función, en el largo proceso penal que tiene a cargo como titular de la acción penal, obviamente emite diversos dictámenes, diversas disposiciones y providencias, y estas también se dan a través de la formulación de requerimientos. Bueno, y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Bueno, a manera de compartir ideas y de recordar lo que se hace en la función del despacho fiscal, en este caso, ¿no? Bien, las disposiciones fiscales se dictan para diversos actos. Los actos están siempre regulados en el Código Procesal Penal. Siempre toda acción que vaya a realizar un asistente en función fiscal, toda acción que vaya a realizar un asistente administrativo o especialista legal, no debe ser lo que se cree que debe ser. Se debe hacer lo que dice la ley, porque mientras se conozca la ley, vamos a poder hacer o decidir lo que busca la sociedad de nosotros, actuar conforme a ley. Esa es la única manera de poder avanzar, conociendo la ley. Y bien, las disposiciones que se emiten conociendo la ley se dan pues para poder iniciar una investigación. Se dan casos también para poder continuar una investigación, y también se emiten para casos donde se tenga que disponer un archivo de la investigación o de las actuaciones llevadas a cabo. Las disposiciones también se emiten para poder realizar conducciones compulsivas, ¿no? En este caso hay discrepancia sobre el particular. Si bien es cierto, el Código Procesal Penal señala que los fiscales están habilitados para hacer la conducción compulsiva de los imputados que no quieran concurrir al llamado del fiscal para poder declarar en sede fiscal. Si bien es cierto, están habilitados por la norma procesal en las conducciones compulsivas, existe pues discrepancia por un asunto también legal de la no autoincriminación, una base constitucional que permite entender a un sector de los operadores del derecho de que no es
o no se debe conducir compulsivamente al imputado, por cuanto no se va a, por un tema de la no incriminación. Bueno, finalmente, eso ya es materia de otro curso, pero por disposiciones fiscales se puede conducir compulsivamente al imputado, al testigo, eso sí, es una posibilidad que tienen los fiscales, y también a los peritos, estos debidamente emplazados. Para ello, el asistente de función fiscal que proyecta las disposiciones fiscales, o en su defecto en apoyo, porque en el Ministerio Público existe el trabajo corporativo, existe el trabajo en equipo, no hay islas, no hay, digamos, trabajos divididos en el sentido de entender que todos son islas. No, en el Ministerio Público hay un equipo debidamente organizado que trabaja en equipo para poder, de alguna manera, en este caso, el asistente administrativo, el asistente en función fiscal, con el fiscal, quien es el líder del despacho, puedan bueno, proyectar en este caso los documentos denominados disposiciones para condiciones compulsivas de los testigos, porque los asistentes que están en esta oportunidad escuchándome, como estudiantes de Derecho, algunos, otros ya a punto de titularse, o quizás algunos colegas ya en el ámbito de la función, deben entender que la labor es importante dentro de la función fiscal, por cuanto conducir compulsivamente a un testigo es relevante a mi consideración. Tanto es así que las fiscalías superiores, cuando resuelven declarar nula la disposición fiscal de archivo, suele invocar al fiscal, en este caso que investiga o realiza la función de investigación, invocar a que utilice los mecanismos que le flanquea la ley. Y efectivamente, es un mecanismo que nos flanquea la ley. Queda claro que la conducción compulsiva es un mecanismo que nos flanquea la ley para poder traer al testigo a declarar a la audiencia o diligencia, en este caso diligencia, de investigación. Ello ayuda para el esclarecimiento de los hechos durante la investigación preliminar, que tiene como objeto buscar indicios reveladores para que cuando se tengan indicios reveladores podamos luego de ello, ante la suficiencia de indicios reveladores, formalizar la investigación preparatoria. Bien, temas que no están en el tema de hoy, pero hay, en el sentido de entender lo que significa cuándo formalizar la investigación y cuándo archivar la investigación. Pero se tocan estos temas porque es importante siempre aclarar o redundar, si fuera el término, para poder decir o que quede claro que en el apoyo a la función fiscal del personal en función fiscal, en el apoyo a la función fiscal del personal administrativo, debe conocer y debe tener siempre a la mano estos términos para que su proyecto tenga el recibo del inmediato superior, a efecto de poder interactuar de una mejor manera para poder darle al usuario, que es finalmente la persona a la cual tenemos el deber de servir, el usuario, la ciudadanía, tengamos pues también la oportunidad de hacerlo de la manera más pronta, a fin de que se pueda conocer cómo es que debe verificarse la norma, en este caso decidir el inicio de una investigación o decidir un archivo para poder estos documentos finalmente sean firmados por un fiscal. En este caso, según la estructura, estimados participantes, que tenemos en el Ministerio Público, los únicos fiscales que están autorizados para poder firmar disposiciones fiscales son los fiscales provinciales. Un fiscal adjunto provincial no puede suscribir, no puede firmar disposiciones fiscales por cuanto no es el titular del despacho. El titular del despacho es un fiscal provincial. Y en la elaboración de documentos de disposiciones fiscales deben realizarse conociendo la ley, revisando la norma,
con los filtros que correspondan para que el inicio, la continuación o el archivo, a la vez que sea de recibo del adjunto provincial, también sea de recibo del provincial, y finalmente se tengan que firmar los proyectos como se dan, ¿no? En función a la práctica también. Bien, las disposiciones también se dan o se emiten para poder requerir la intervención de la policía. Es decir, las disposiciones fiscales que inician la investigación también se hacen a través de las investigaciones trasladadas a la sede policial. Es decir, el Ministerio Público, a través del titular de la acción penal, que es el fiscal penal, traslada la investigación, obviamente con las pautas, con las indicaciones de qué actos de investigación debe desarrollar la policía, dispone la intervención de la policía para que realice pues, los actos de investigación. En esos casos también se emiten disposiciones fiscales. Y bueno, toda actuación que requiera expresa motivación, porque las disposiciones fiscales tienen que tener una motivación. No se puede disponer sin motivar. Y así como se emiten disposiciones fiscales para inicio, adición de plazo preliminar o archivos, condiciones conclusivas de peritos, testigos, también se emiten disposiciones fiscales para formalizar una investigación preparatoria. Es decir, ya luego de haberse orientado una investigación preliminar en sede fiscal o en sede policial, ya con todos los requisitos que nos exige la norma procesal, se tiene que emitir la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Además, también se emiten disposiciones también para ampliación del plazo de la investigación preparatoria. Sabemos que el plazo de la formalización de investigación preparatoria es de 120 días. Estos 120 días pueden ser ampliados, y esta ampliación también tiene que ser motivada porque en la comunicación que se hace al juzgado de investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria debe conocer, por cuanto la norma señala que toda disposición desde que se formaliza la investigación debe de ser de conocimiento del juzgado de investigación preparatoria, los motivos, ¿no? Debe conocer la necesidad de por qué se está motivando, disponiendo la ampliación o formalización de la investigación, así como también las disposiciones que declaran complejas las investigaciones a nivel de la investigación preparatoria, porque no nos olvidemos que la investigación preparatoria, que es ya con participación del juez de garantías, tiene o ha tenido o ha podido tener antes una investigación preliminar. En esta investigación preliminar, por ejemplo, para recordar o para precisar a los discentes, el denunciante que no es parte del proceso penal, que no es agraviado, que no es investigado, el denunciante por propia función de denuncia, cuando se formaliza la investigación preparatoria, ya deja de ser, digamos, deja de ponérsele de conocimiento de lo que, de la continuidad del séquito del proceso, por el solo hecho de que no es parte de un proceso penal. Por eso, en la elaboración de disposiciones fiscales, en lo que corresponde a la formalización de investigación preparatoria, no se considera dentro del esquema al denunciante, pues él pierde la, digamos, pierde la proporción que le da a la norma desde el solo hecho desde el solo hecho de que se formaliza la investigación. Recordemos también, como acto procesal, que los archivos de la investigación se le ponen de conocimiento al agraviado, al investigado y al denunciante. En el caso, cuando aún no ha pasado esto a una investigación preparatoria, pero sí se le comunica los archivos al denunciante, ¿no? Pero ya en la etapa preparatoria dejan de ser notificados. Bien,
El inicio también de la aplicación del principio de oportunidad, cuando se declara pertinente la aplicación de un principio de oportunidad, también se emiten disposiciones fiscales. Recordemos que el artículo 2 del Código Procesal Penal señala en qué supuestos estamos para poder aplicar el principio de oportunidad. Los estudiantes de Derecho que me están escuchando, los discentes en general, que de alguna manera se han interesado en conocer este diplomado de asistente en función fiscal, eh, tienen pues que tener en su compendio normativo del día a día el conocimiento del Código Procesal Penal. Y esto por cuanto el artículo 2 señala en qué caso se puede convocar o aplicar la institución procesal del principio de oportunidad. No en todos los casos se puede aplicar la institución del principio de oportunidad. Por ejemplo, antiguamente se podía aplicar un principio de oportunidad de los delitos de agresiones a integrantes del grupo familiar, pero en razón a que se ha determinado que es un bien jurídico, digamos, público, digamos, la protección a la vida y al cuerpo, a la salud de la mujer y los integrantes del grupo familiar, ante esa determinación ya no se puede realizar principios de oportunidad. Hoy en día los principios de oportunidad se dan en la práctica del día a día cuando se cometen delitos de bagatela, como es el caso de conducciones de vehículo en estado de ebriedad. Los fiscales aplican el artículo 2 y los asistentes en función fiscal y asistentes administrativos que trabajan en equipo con el asistente de función fiscal, elaboran ese tipo de documentos de trámite, de aplicación, de disposición, de aplicación del principio de oportunidad. También se aplican o se disponen abstenciones para las disposiciones fiscales, en este caso, ¿no? Las abstenciones se dan cuando se ha cumplido con el fin del principio de oportunidad, ya el principio de oportunidad donde figura pues el reconocimiento de la pena, donde el reconocimiento del hecho delictivo, el investigado acompañado de su abogado defensor, reconoce el delito y se compromete al pago de una reparación civil a la parte agraviada en ese momento de haberse acordado el pago, la modalidad, ya concluido esa verificación de cumplimientos, corresponde pues no archivar el caso, sino corresponde abstenerse de ejercitar la acción penal por cuanto ya se cumplió el fin del principio de oportunidad, que es una salida alternativa que tiene el Código Procesal Penal como salida alternativa a los hechos de conocimiento del representante del Ministerio Público. Entonces, las abstenciones fiscales se dan de esa manera, ¿no? También los acuerdos se dan por los delitos de omisión de alimentos. Cuando un imputado tiene deudas de liquidación de alimentos, tiene que, puede, o está habilitado el delito de omisión de alimentos para poder hacer los principios de oportunidad. Ahora, a manera de conocer estos documentos de disposiciones, hay que también tener en cuenta que estos tienen una estructura. La estructura de las disposiciones fiscales van a permitir pues, conocer cómo se debe redactar un documento de inicio, de prórroga o de archivo o de lo que hemos señalado en esta tarde. Al final de la actividad académica vamos a hacer llegar a los participantes que se han inscrito, porque entiendo yo, tienen el deseo de aprender, porque recuerdo cuando yo estaba en la universidad, hasta inclusive llegué a pedirle a un presidente de corte que me dé la información para postular, ¿no? a los procesos que se daban, porque en esa época no se conocía mucho, no era tan público, y yo me acuerdo que buscaba o tenía, bueno, el abogado tiene eso, ¿no? Tiene eso de ver, de buscar cómo se puede capacitar, cómo se puede empoderar, porque uno de los aspectos que también quiero tocarles al final, a manera de
de un tema adicional es cómo empoderar también al abogado, porque a veces el abogado necesita empoderarse, necesita de alguna manera motivarse cada día, porque tenemos que tener un abogado de alguna manera que se exija a sí mismo para que día a día pueda también rendir ante él mismo como profesional y también para que pueda rendir ante el servicio que queremos dar a la sociedad. Porque si es que quieren postular el Ministerio Público, porque el evento diplomado de asistente de función fiscal, administrativo o especialista judicial, es porque, entiendo, tienen, digamos, cualidades de servicio. Porque si no tuvieran cualidades de servicio, creo que tendríamos que ver la manera como poder tener esa calidad de servicio, porque es necesario, ¿no? Tener, digamos, una manera de brindar un servicio entendiendo a la población, porque viene con muchos problemas al Ministerio Público y tenemos que estar preparados mentalmente para poder entender su situación, tranquilizarlos quizás, porque el solo hecho de pensar que determinada persona ha denunciado un hecho delictivo que puede tener como consecuencia una cárcel efectiva no es una cosa ligera, es una cosa grave. Es grave lo que se hace, es grave lo que se hace, ¿por qué? Porque amerita, digamos, sancionar, ¿no? Con pena de cárcel. Entonces, necesitamos tener de una manera cierta formación, preparación para la elaboración de documentos fiscales, disposiciones y otros, digamos, del don o calidad de servicio. Eso es fundamental. Nunca lo pierdan si lo tienen, porque yo llevo trabajando ya casi 15 años en el Ministerio Público y trabajo como si fuera mi primer día. Trabajo como si fuera mi primer día porque aprendí a que uno debe trabajar así constantemente, porque uno cuando quiere su trabajo, ama su profesión, pues se desprende para poder aprender. Como aquí estamos aprendiendo a elaborar documentos como disposiciones fiscales, providencias, requerimientos. Estamos explicando en qué momento se dan la elaboración de estos documentos y a manera de poder ya profundizar o poder, digamos, de una manera ya tener cómo hacerlo, como no está programado una clase práctica donde tenga que yo de alguna manera pedir que redacten determinado documento. Entonces vamos a compartir al final de material académico para que puedan los participantes llevarse a casa documentos que recuerdo yo cuando era estudiante me gustaba tenerlos porque era una manera de poder decir que algo ya estamos aprendiendo cada día. Bien, en fin, esos son los documentos que se elaboran cuando se emiten disposiciones fiscales. Ahora, también se emiten providencias fiscales. Nosotros tenemos en cuenta que las providencias fiscales son de mero trámite. Las providencias fiscales son como una especie de decretos. Las providencias fiscales están señaladas en el artículo 122, numeral 3 del Código Procesal Penal. La providencia, pues la dicta un fiscal, esta providencia va a ordenar pues un acto de impulso, ¿no? Algo material para la investigación. Esta no requiere motivación. Por ejemplo, una providencia es para poder decir que en atención a la disposición fiscal que dispuso diligencias preliminares, se ha determinado que no ha llegado determinado documento o está incompleto, ¿no? Providencia fiscal para que se pueda requerir a la dependencia origen de que remita pues la información completa. No requiere motivación, no requiere motivación. Entonces, es un documento como decreto, es un documento de trámite que se da en el impulso diario que se da en la función fiscal. Eso es lo que tenemos en las providencias, ¿no? También para atender pedidos de apersonamiento, los pedidos de apersonamiento de los abogados, de los agraviados, de los investigados, necesitan que necesitan tener la formalidad de tenerlos apersonados. Una providencia los habilita con la formalidad, quiero decir, porque finalmente cuando se trata de defender un derecho o de defender o de ejercer derecho de defensa,
no se puede también exigir, ¿no? Demasiada formalidad. Hay actos que requieren mínima formalidad, por ejemplo, los actos o delitos de agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, no requieren mucha formalidad. Dice la norma especial, la ley 30.364, que basta con la mínima formalidad. Sobre eso también yo tengo un punto por tocar, pero no es tema del evento, pero hay distritos fiscales en donde juzgados aceptan, digamos, procesos inmediatos donde está debidamente emplazado el investigado. Pero hay distritos fiscales en donde no aceptan los juzgados los requerimientos de proceso inmediato cuando no haya declarado el investigado. Una cosa es que haya declarado el investigado, otra cosa es que esté debidamente emplazado. Entonces, ¿por qué unos institutos fiscales aplican la norma así y en otros no? Bueno, será materia de otro curso para analizar y veremos qué también dice la Corte Suprema sobre el particular cuando se tenga que invocar, digamos, los requerimientos del caso. Pero en fin, ello tiene relación a la ponencia por cuanto el asistente de función fiscal debe conocer todo ello. Debe conocer, ¿por qué? Porque también elabora o va a elaborar documentos de requerimientos de procesos inmediatos, que es lo que vamos a tocar a continuación. Sí, y antes de tocar los requerimientos de procesos inmediatos, cuál fue lo que quise comentarles hace un momento, los requerimientos que se realizan, sí, pues estos necesitan obviamente una motivación. Requerimientos son diversos los que tenemos en el Ministerio Público, los que se emiten. Estos requerimientos van dirigidos a un órgano judicial, donde se encuentra un juez, un magistrado, que debe conocer este acto procesal. Este requerimiento que se emite no solamente debe estar motivado, ¿no? Este requerimiento también debe estar acompañado, ¿no?, de elementos de convicción, por cuanto todo requerimiento que debe estar motivado debe tener elementos de convicción, porque ¿cómo vamos a decirle al acusado por un delito X que se le debe imponer tal pena si no tiene a la mano los elementos de convicción? Tanto es así que el juzgado corre traslado para que en el plazo de 10 días la otra parte, en este caso el investigado, pueda presentar algún recurso de sobreseimiento, proponer algún recurso de sobreseimiento o observar finalmente la acusación. ¿Cómo lo va a hacer si no tenemos unos acompañamientos de unos elementos de convicción? Hay requerimientos que deben tener elementos de convicción. Entonces, como también habrán otros requerimientos de otros tipos, como por ejemplo los requerimientos de severa llamada de atención, cuando un sentenciado por delitos de omisión de alimentos y a esto se le otorga una reserva de fallo y se le tiene que requerir que pague porque no ha pagado lo que ha fijado en la sentencia el juzgador como reparación civil. Entonces, el artículo 65 de la normativa señala que se debe requerir que se realice una severa llamada de atención. Es un requerimiento que se hace que no requiere acompañamientos de elementos de convicción, porque eso se da en un cuaderno de ejecución. Eso también lo elaboran como proyectos los asistentes de función fiscal. El asistente de función fiscal conoce la normativa procesal, el asistente de función fiscal domina la normativa relacionada a la ejecución de sentencia, sabe que el Ministerio Público tiene el deber de controlar la ejecución de la misma, en el sentido de verificar que se esté cumpliendo un periodo de prueba, por citar un caso, reglas de conducta. Eso lo sabe un asistente de función fiscal, un asistente administrativo, por cuanto eso va a conllevar a que ante el conocimiento pueda articular, pueda tener un mejor trabajo en equipo con su fiscal, que es el que de alguna manera también tiene que guiar al asistente. Eso es lo que se hace en el día a día, y ya con la práctica también los asistentes van promoviéndose para poder buscar siempre una titularidad, porque no es lo mismo ser un fiscal provisional que ser un fiscal titular. Yo espero, o yo estimo que los dirigentes participantes algún día quieran ser fiscales, y eso no está mal. Si se tiene una oportunidad provisional, está bien, y si no se tiene, pues yo pienso que todos buscan una titularidad, porque no es lo mismo ser fiscal provisional a que ser titular. Es diferente, se puede decir que es igual, pero no es igual, porque es un cargo de confianza.
te puede durar un día el cargo de confianza como te puede durar un año, o sea, no es igual. En cambio, un nombramiento como titular es distinto, ¿no? Ya lo inviste al fiscal de otra manera y de alguna manera cuando hay acciones que se dan, pues también comunica, digamos, de otra manera, por cuanto no tiene un cargo de confianza. No me quiero salir del tema, pero es bueno que los asistentes, participantes de este evento se animen, si, ya que están acá como participantes de este importante diplomado de la función fiscal, se animen pues también en su momento a promoverse para poder ser fiscales, persecutores del delito como titulares, en este caso de la acción penal, y en los nombramientos como titulares, ¿no? Bueno, estos requerimientos que se hacen se acompañan con elementos de comisión, como se ha indicado, y esos elementos de comisión tienen que estar pues, en los requerimientos que se hacen, ¿no? Los requerimientos también tienen su estructura. Al final del evento académico vamos a alcanzarle a Nilton porque nos importa, nos interesa, estamos nosotros de alguna manera conscientes de la preocupación que quieren tener de la preparación que quieren tener los participantes discentes, y siempre yo me voy a preocupar por personas como ustedes que están viendo esta ponencia y se han matriculado a este evento para poder dar alcance de material académico a sus correos electrónicos, para poder hacerles llegar, ¿no?, lo que conocemos en la práctica, en el día a día, requerimientos. Vamos a hacerles llegar requerimientos de procesos inmediatos, de sobreseguimiento, de requerimientos de acusación y requerimientos mixtos, y también de disposiciones fiscales, siempre para fines académicos, de casos concluidos y con el ánimo de impartir conocimiento para buscar empoderar al futuro operador, porque ya siendo asistente de función fiscal ya es parte del sistema judicial y fiscal. Bien, estos requerimientos que se hacen o cómo se deben elaborar se van a señalar en el material que vamos a dar a conocer, pero debemos indicar a los discentes que los procesos inmediatos que los hacemos o se hacen día a día se dan en razón a poder comunicarle al juzgador que tenemos, digamos, una salida alternativa o un proceso especial. El Código Procesal Penal lo señala como un proceso especial. Así como existe un proceso especial de terminación anticipada, existe un proceso especial de proceso inmediato. Entonces, este requerimiento también tiene su estructura. Esa estructura de consignar que el Ministerio Público requiere que el juzgador inicie, ¿no?, el proceso inmediato en contra del investigado por la comisión del delito en agravio de la persona considerada como afectada, consignando los hechos como precedentes, concomitantes, posteriores, no necesariamente con ese rótulo o título que sí se utiliza para los requerimientos de acusación, pero se explica, ¿no?, en los requerimientos de proceso inmediato qué pasó, dónde, qué estuvo haciendo la agraviada un poco antes de los hechos, durante los hechos, qué pasó, qué sucedió después de los hechos, luego de, ex ante y ex post. Son, digamos, los momentos, ¿no? Son tres momentos: poco antes de los hechos, durante los hechos y después de los hechos. Esos tres diagramas o esas tres ideas deben siempre ser plasmadas en los requerimientos de la construcción de los hechos. Con más razón cuando se trata de unos hechos de formalización de investigación preparatoria o proceso inmediato, por cuanto se requiere dar a conocer al juzgador qué ha pasado, ¿no?, como hechos. Y además también señalar, ¿no?, el requerimiento de proceso inmediato permite señalar en el compendio o estructura del requerimiento qué elementos de convicción son los que generan de alguna manera certeza de que debe aprobarse este proceso inmediato. Ello se hace en la práctica
en el Ministerio Público tenemos entendido con mayor frecuencia en los delitos de omisión de alimentos. Día a día salen requerimientos de proceso inmediato por el delito de omisión de alimentos. Los imputados no cumplen con la reparación civil que se pueda fijar en una audiencia de principio de oportunidad, o en su defecto no se han personado nunca al proceso, y como ya se ha cumplido el requisito de procedibilidad que requiere este tipo penal, porque este tipo penal de omisión de alimentos tiene un requisito de procedibilidad. Por ejemplo, uno de ellos es que esté debidamente emplazado, ¿no? El investigado, de que bajo el procedimiento de que se va a imponer o se va a remitir copias de los actuados llevados a cabo en la etapa civil del proceso de demanda de alimentos al juzgado, o en este caso al Ministerio Público. Una vez que se determine ello en este requerimiento, el juzgador llama a audiencia para que las partes participen, ¿no? Y ahora que todo es virtual, se tiene que dar cuenta en esos requerimientos fiscales, requerimientos que se emiten de los teléfonos, de los teléfonos de las partes, de las casillas electrónicas de los abogados, para efectos de evitar que el juzgador que esté requiriendo, ¿no? Ministerio Público, no me has indicado el teléfono del agraviado, o correos, ¿no? Entonces tenemos que darle todo al juez. El juez necesita todo, toda la información necesaria, porque mientras demos toda la información, no importa redundante o repetitiva, por último, porque al final se dan casos en donde, por ejemplo, hoy se ha frustrado una audiencia de prueba anticipada, ¿no? Porque determinado funcionario señaló que no tenía conocimiento de los actuados, y entonces se frustró porque ante la evidencia que ha advertido, el juzgador, bueno, ha optado por prorrogar, ¿no?, esta audiencia para otra fecha, cuando de pronto hubiera sido necesario que de repente se mejoren los mecanismos internos de comunicación. De repente el asistente en función fiscal, o de repente el fiscal de familia, o de repente el asistente penal, o el fiscal penal, o qué sé yo, hay muchos actores en realidad que han intervenido. Pienso que se debe interactuar para poder poner el conocimiento. En otro caso que yo tenía, por ejemplo, un magistrado requirió en el acto, suspendió la audiencia por 5 minutos para que se pueda tener a conocimiento de un funcionario determinado en la audiencia previa anticipada, para que conozca los hechos. Se le dio 5 minutos, tuvo acceso a los hechos, que era conocer los hechos, y el fiscal penal no tuvo problema. El juez penal actuó bien, el fiscal penal actuó bien, suspendieron 5 minutos y dieron a conocimiento de los hechos al fiscal de familia en este caso, y el caso avanzó, no se reprogramó. Bueno, en el día a día ocurren cosas que con la práctica se deben mejorar. Ese es el ánimo que yo veo siempre en los jueces, el ánimo que yo veo siempre en los fiscales, y también en los abogados que participan y patrocinan, ¿no? Porque los requerimientos que se hacen, pues, es por prontitud, es para darle celeridad al acceso a la justicia, que en este caso requieren los alimentistas. Bien, ese es el tipo de requerimiento de proceso inmediato. El requerimiento de sobreseimiento también tiene su estructura, su propia estructura, donde se señala los elementos de convicción que le permiten al fiscal pedir que se sobresea la causa. Es como un archivo en realidad, sino que el fiscal ya ha perdido la opción de archivarlo por cuanto ya formalizó la investigación. Eso, a manera de recuerdo, estimados discentes, cuando un caso está ya en la etapa de formalización de investigación preparatoria, el fiscal ya no puede archivar una causa. Ya tiene que hacer un pedido, un requerimiento de sobreseimiento para que el juzgador evalúe. Si al juzgador lo convence de que es un hecho, es una causa donde no hay un hecho, donde no hay un hecho ilícito, donde es el juzgador quien evalúa que es un hecho, que hay atipicidad, por ejemplo, bueno, el juzgador aprobará el sobreseimiento ante la advertencia de que probablemente haya encontrado una tipicidad, ¿no?
puede ser el caso, o de pronto no haya indicios reveladores. También hay requisitos, ¿no?, para el sobreseimiento. No queremos extendernos mucho, ya estamos para acabar en el tiempo, pero esta estructura del requerimiento de sobreseimiento le permite pues al fiscal pedir que la causa de una manera se archive, porque ha encontrado o advertido que durante la investigación preparatoria no ha habido razón para que se pueda acusar. Y en caso el juez no le parezca o no determine legalmente, conociendo la ley, que el caso debe más bien continuarse, convoca a un fiscal superior para que pueda él emitir una opinión. Y finalmente se determina, en este caso, cómo resuelva, ¿no?, la Fiscalía Superior. Hay casos en donde los jueces piden opiniones a los fiscales superiores, y los fiscales superiores opinan y dicen que ese fiscal X debe ser apartado de la investigación y debe remitirse eso a otro fiscal para que ese otro fiscal promueva la acción penal, acuse, ¿no? En fin, son diversos los requerimientos que se hacen dentro de la práctica de la función fiscal. El asistente de función fiscal, el asistente administrativo, debe conocer todo el contenido de la norma procesal penal en cuanto al sobreseimiento, en cuanto al proceso inmediato y en cuanto a la acusación. Acá, en la acusación, el asistente de función fiscal debe conocer cómo, de alguna manera, proyectar los hechos para que pueda generar al final con los medios de prueba que se deben adjuntar al requerimiento, y ya luego del control en la etapa intermedia de esta acusación, puedan al final permitir lograr un juicio, digamos, de una manera, digamos, de manera estable, ¿no? Va a generar estabilidad para un fiscal, que su requerimiento sea aprobado por el juez de etapa intermedia, para que este requerimiento, al haberse aprobado con todos sus elementos, pueda llegar a una etapa estelar de juicio oral, ¿no?, de juicio oral. Esta acusación, además de contener qué medios de prueba se ha determinado que va a permitir generar en su momento convicción al magistrado de la Corte, en este caso el juez unipersonal o el juez colegiado, lo que corresponde pues a la verificación de la digamos, actuación de los medios de prueba ya en juicio oral. Entonces, los asistentes de función fiscal, no nos olvidemos esto de conocer siempre cuándo se debe acusar, en qué casos se puede hacer una acusación complementaria, conocer aspectos de cómo determinar la pena. Son otros temas, no me quiero explayar mucho, pero hay que conocer, porque en el proyecto de requerimiento que van a elaborar tiene que haber dominio del conocimiento de los temas procesales para la formulación de la estructura del requerimiento de acusación. O mixto cuando es pedido mixto en el sentido, como su nombre lo dice, ¿no? Unos hechos pueden, un extremo ser declarado sobreseído y un extremo puede ser declarado para que se pueda acusar, ¿no? En fin, seguidamente tenemos los oficios que se pueden elaborar dentro de la función, comunican las disposiciones de formalización. El asistente en función fiscal que elabora proyectos de formalización que son suscritos por el fiscal provincial titular del despacho, previa verificación del fiscal adjunto provincial, si fuera el caso al que le pertenece determinada casuística, esto debe ser comunicado al juez, ¿no? Y para eso hay que redactar un oficio. Normalmente se redactan oficios para comunicar al juzgado la formalización de la investigación, oficios para comunicar la prórroga de la investigación preparatoria y la conclusión de la investigación preparatoria. También podemos redactar oficios, vemos que se redactan oficios cuando existen comunicación entre autoridades, pues nosotros, bueno, en este caso el Ministerio Público por Judicial, la norma les da una facultad, un deber de que ellos están facultados en requerir a las entidades que puedan, a las autoridades en este caso, requerir tener acceso a la información. Estos deben colaborar con los operadores del sistema de derecho, en este caso pues el Ministerio Público y Policía.
ellos deben hacerlo sin demora, por cuanto lo señala así el artículo 132 del Código Procesal Penal. En cuanto a los oficios, y oficios también que se dan en el trámite de la investigación, porque cuando se va a iniciar la investigación preliminar, se tiene que hacer oficios para el registros públicos, oficios para la SUNAR, oficios para diversas entidades que deben cooperar en la investigación. Y para conocer cómo redactar un oficio, también voy a hacerles alcance sobre un documento denominado Manual de Redacción de Documentos Propios de la Actividad Fiscal, un documento que ha sido elaborado, en este caso, con la colaboración de diversos actores. En este caso es un documento elaborado por el doctor Ricardo León Pastor. Es un documento público que está publicado también en diversas plataformas que lo han tenido a bien compartir. Es un documento importante para la función fiscal sobre el manual de redacción de documentos propios de la actividad fiscal, donde hacen allí una evaluación, ¿no?, de algunos errores que encuentran en este análisis profundo que hacen a este tema de redacción de documentos propios de la función fiscal o de la actividad fiscal. Eso para que puedan tenerlo presente siempre, por cuanto allí también salen a la luz algunas ideas de evitar, no sé, de pronto conectores, ¿no? Redundancias, ¿no? Cosas así, para tener en cuenta que un oficio tiene una formalidad, está suscrito por un magistrado y al margen de que la autoridad le da la facultad, ¿no?, para requerir la información, se necesita un respeto, ¿no? Así como en la universidad hemos aprendido a la hoja blanca, a la hoja de respeto que va al inicio y al final de una tarea académica, pues también los oficios necesitan cierta formalidad para el respeto al destinatario, ¿no? Que tengan esa formalidad mínima de poder tener una efectiva comunicación, ¿no? Igual vamos a hacer llegar también con el director algunos oficios para que tengan conocimiento cómo es que los asistentes, discentes de este diplomado, que quieren ser función fiscal o que quieren ser asistentes administrativos o judiciales, puedan también tener ya una idea de cómo se viene trabajando. Bien, ya para concluir, para que no nos gane la hora, en razón a la elaboración de escritos, informes, razones y solicitudes, dentro de la función fiscal se van a elaborar diversos escritos. Básicamente se dan cuando tenemos la necesidad de comunicarle al juez. Es un acto de comunicación entre el fiscal y el juez. Esta comunicación por escrito se da para comunicarle que se está cumpliendo un mandato. El juez ordena determinado acto de trámite y se le cumple el mandato y se le hace saber mediante escritos. Por ejemplo, el juzgador pide que se le indique, a veces, no sé, los notificadores del Poder Judicial no llegan a ubicarlo al imputado, y el juzgador suele pedir al Ministerio Público, porque el notificador del Ministerio Público siempre encuentra a los destinatarios, y entonces pide un croquis, ¿no? Y entonces lo hacen, esa contestación se hace a través de escritos. En ese escrito se le hace saber el croquis que la central de notificaciones hace llegar para que el juzgador pueda conocer eso y pueda, digamos, impulsar, ¿no?, el acto ya de juzgamiento que tuviera a cargo, ¿no? En este caso, los escritos ayudan para eso, ¿no? Los informes igual sirven para la función fiscal, para poder, por ejemplo, verificar, ¿no?, determinados cuadernos de ejecución de sentencia. A veces no sabemos cómo están, ¿no? Normalmente no cumplen los sentenciados cómo pagar la reparación civil. Entonces el asistente de función fiscal, el asistente administrativo, porque digo siempre, es un equipo, es un trabajo, digamos, es un binomio del asistente administrativo con la función fiscal, y también, creo yo, con el fiscal, los tres, todos, digamos, el asistente de función fiscal, el administrativo, verifica el expediente de ejecución de sentencia y verifica los pagos, hace su informe. Señor fiscal, informo de que en el cuaderno de ejecución, en sede jurisdiccional, no hay pagos de reparación civil. En base a ese informe, el fiscal hace su requerimiento, ¿no?, de amonestación, requerimiento de
en este caso severa llamada de atención, o hace un requerimiento de prórroga, de régimen de prueba, en fin, tema de otro curso, tema de ejecución de sentencia, pero estos informes ayudan para poder elaborar requerimientos de tipos para la ejecución de la sentencia, ¿no? Y también las razones se dan cuando, por ejemplo, son documentos internos que emite el personal de la función fiscal. Esos documentos que emite es para poder darle cuenta al fiscal que, por ejemplo, por X motivo, no tuvo a la vista el personal administrativo o función fiscal, no tuvo a la vista determinado escrito. Y eso no puede pasar por alto. El fiscal tiene que exigirle al personal en función fiscal que informe, ¿no? Que haga su razón. A eso le llaman el rótulo de la razón. La razón por la cual no se ha diligenciado, por decirlo así, determinado pedido, ¿no? De determinado litigante, ¿no? Entonces se explica la razón. En base a la razón que suscribe el personal fiscal, el función fiscal administrativo, en este caso el fiscal emite su requerimiento o emite, digamos, el acto procesal que corresponda, ¿no? O sea, a eso le llamamos razones que se dan en la práctica interna, en el trámite interno de la función fiscal. Y las solicitudes que básicamente nosotros las vemos o las realizamos cuando generamos pues los escritos, ¿no? Tiene una semejanza el generar solicitudes, porque los que estamos formados en derecho sabemos qué cosas son solicitudes. Y una solicitud propiamente dicha, todos sabemos cómo se redacta, no se hace en la función fiscal. No hacemos solicitudes tal cual se ha enseñado cómo redactar una solicitud. Lo que sí hacemos es escritos, y ya más o menos he explicado cómo o cuándo se elaboran, o informes, pero en este caso escritos, por cuanto allí es donde de alguna manera se incorporan, ¿no? O los oficios, ¿no? Los oficios también permiten incorporar solicitudes. En el oficio determinado en cierta investigación, se solicita a determinada autoridad que remita información. Entonces, de alguna manera se incorpora, ¿no? Un oficio, esa solicitud, porque como solicitud, con su estructura como tal, no he visto, salvo que esté equivocado, pero no he visto en mis casi ya 15 años trabajando en la Fiscalía ese tipo de documentos denominados solicitudes. Salvo los temas internos, ¿no? Una solicitud del fiscal que llegó tarde a su audiencia, no sé, una solicitud para que se le justifique, ¿no? En fin, finalmente, ya para terminar, en esta oportunidad, en las funciones del personal judicial del órgano judicial, en el sentido de la redacción de oficios. En la normativa señala cuándo se puede generar un oficio, como tal, expresamente así lo dice el Código Procesal Penal, en puntos o artículos determinados, el 44, el 230.3 y el 365. Ahí van a encontrar, a manera de lectura, cuándo es que se debe hacer un oficio. Por ejemplo, para poder, hay una investigación por digamos, tráfico de drogas, y no se ha determinado quién sea el autor, el cómplice, y se quiere de alguna manera hacer escucha de audio, ¿no? Se quiere levantar el secreto de las comunicaciones. Entonces, hay cierta reserva, ¿no? en la comunicación que debe haberse. Entonces, el juez emite un oficio a través del apoyo de su personal judicial, y ese oficio que se redacta tiene pues un fin, ¿no? El de tener datos mínimos que busquen dar conocimiento a la entidad, en este caso al sistema de las comunicaciones, a los operadores de las comunicaciones, de que se está realizando determinada acción de levantamiento de las comunicaciones. Bueno, y así vamos a encontrar también en otros artículos sobre cómo es cuando se puede redactar oficios en la función ya judicial, ¿no? Finalmente, quiero agradecer a los organizadores de este evento que han permitido convocarme a esta capacitación. Animo a los discentes a que se involucren en esta función apasionante, bonita, de ser parte del Ministerio Público
Nosotros estamos ya trabajando muchos años y los invoco a que se involucren con esa pasión desde el primer día de trabajo, porque solo así van a poder crecer en esto que yo le llamo la trilogía de la superación. La trilogía de la superación está en aprender más emprender, porque solo así vamos a poder trascender. Si no hay aprendizaje, no hay emprendimiento, no vamos a encontrar ninguna trascendencia. Entonces, siempre pongamos en práctica eso, y como decía al inicio, el estar siempre también empoderándonos cada día, porque debemos estar siempre motivados. Nunca debemos bajar la guardia, estimados discentes, en la función como personal jurisdiccional, personal fiscal o abogados litigantes. Hay que estar bien motivados, porque solamente así vamos a permitir, vamos a tener en este caso la oportunidad de sabernos conducir, elaborando documentos, elaborando disposiciones, pensando siempre en el usuario, que es al que nosotros finalmente nos debemos, el servicio a la sociedad. Muchas gracias, estimado Milton, y a los señores participantes.